Mi padre se llama Mateo Romero. ¿Cómo ha dicho? En el instante en que la presidenta Isabel Vega repitió la pregunta, el aire en la sala de entrevistas se volvió pesado. Sin poder recoger la pluma estilográfica que se le había resbalado de la mano, miró a León con la mente en blanco. Mateo Romero. Un nombre que creía haber olvidado. Jamás imaginó que volvería a escuchar el nombre de aquel hombre en un lugar como este. Las yemas de sus dedos comenzaron a temblar lentamente. Antes de empezar la historia, no olvides suscribirte, dar me gusta y dejarnos un comentario diciendo desde dónde nos lees. Empezamos. Antes de la hora de la entrevista, León se encontraba solo en el baño de la sede del Grupo Solaria, frente al espejo. Bajo la luz fluorescente, su rostro se veía pálido. El sudor le perlaba las palmas de las manos. Sacó una nota doblada del bolsillo de su camisa y la desdobló. En el papel arrugado, una frase estaba escrita con su caligrafía irregular. Me sostengo por mi propio nombre. León inspiró profundamente y expiró 3 veces. Mirando fijamente a sus propios ojos en el espejo, murmuró en voz baja. León Romero, tú puedes hacerlo. En ese momento su bolsillo vibró. Sacó el móvil y vio un mensaje de Marcos. Oye, no te pongas nervioso. A por todas. Una leve sonrisa apareció en los labios de León. El tono familiar de Marcos alivió un poco su tensión. Volvió a mirarse en el espejo, se ajustó la corbata, enderezó los hombros y se armó de valor. Que yo, que hasta ayer trabajaba en el puerto de Valencia, esté ahora en el Grupo Solaria. Ya es un milagro. El pasillo que llevaba a la sala de entrevistas estaba sorprendentemente silencioso. Solo el sonido de sus zapatos resonaba con brío sobre el suelo de mármol. A través de la ventana, el horizonte de edificios de Madrid se unía con el cielo, un paisaje muy diferente al puerto de su Valencia natal. De repente, León pensó en su padre. Recordó su espalda encorvada mientras trabajaba en el puerto, su rostro sonriendo con calidez mientras le servía un plato de lentejas con chorizo por la noche. Ese recuerdo le infundió valor. Frente a la puerta de la sala, León se detuvo un momento. Apretó el pomo con fuerza. Abrió la puerta lentamente y entró. Dentro de la sala de reuniones, 5 entrevistadores estaban sentados. La presidenta Isabel Vega, en el centro, lo miró. León saludó cortésmente y se sentó en el lugar designado. La entrevista comenzó y llegó la primera pregunta. Señor Romero, ¿cuál ha sido el momento más difícil de su vida hasta ahora? León dudó un instante. Tenía una respuesta modélica preparada, pero de repente sintió el deseo de ser sincero. Respiró hondo y comenzó a hablar. Los días más difíciles fueron aquellos en los que trabajaba toda la noche en las operaciones de carga y descarga en el puerto de Valencia, y luego iba a las clases de la universidad a primera hora de la mañana. Especialmente durante los exámenes finales, hubo muchas ocasiones en las que tuve que estudiar sin haber dormido ni 3 horas. Pero creo que esos momentos me hicieron más fuerte. La expresión de los entrevistadores cambió sutilmente ante la honesta respuesta de León. Un ejecutivo de mediana edad a su lado se ajustó las gafas y continuó con la siguiente pregunta. ¿Podría hablarnos de su familia? La voz de Isabel era suave pero firme. León se humedeció los labios y respondió lentamente. Vivo solo con mi padre. Su nombre es Mateo Romero. Fue en ese preciso instante. La pluma estilográfica de Isabel cayó de su mano y rodó sobre la mesa. León levantó la vista ante el repentino silencio y vio que el rostro de Isabel se había vuelto blanco como el papel. Los dedos de ella temblaban visiblemente, y su mirada, perdida, recorría el rostro de León. Disculpe, continúe, por favor. La voz de Isabel, a diferencia de antes, temblaba ligeramente. Una extraña inquietud comenzó a extenderse por el pecho de León, sin que él mismo supiera por qué. Otro entrevistador, como para reconducir la situación, hizo una pregunta. Señor Romero, a pesar de las dificultades, ha mantenido unas calificaciones excelentes. ¿Cuál ha sido su motivación? León, aunque un poco desconcertado por la extraña reacción de Isabel, intentó concentrarse en la pregunta. Mi padre siempre me decía, el mundo no recuerda dónde naciste, sino cómo caminas. Esas palabras han sido mi motor. Un ejecutivo mayor a su lado asintió y comentó. Cierto. Superar la incertidumbre sobre la propia identidad es más duro que la pobreza. ¿Quién sabe quién es? Encuentra su camino en cualquier lugar. León sintió una profunda conexión con esas palabras. Una voz resonaba en su interior. Sea hijo de quien sea, el camino que elijo es el que me define. La entrevista continuó, y cuando llegó la última pregunta, León pudo responder con más tranquilidad de la que esperaba. Al terminar, salió en silencio de la sala. Al llegar al pasillo sintió de repente que las piernas le flaqueaban. Se apoyó un momento en la ventana. Su mente era un caos.
¿Hice mal en decir el nombre de mi padre? La extraña reacción de la presidenta Vega no dejaba de darle vueltas en la cabeza, pero pronto, León sacudió la cabeza, consolándose a sí mismo. Sabía que arrepentirse ahora no serviría de nada. Respiró hondo, sacó su móvil y llamó a Marcos. Dime, Marcos, acabo de terminar la entrevista. ¡Anda! ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el ambiente? La voz de Marcos siempre estaba llena de energía. León, ocultando sus emociones complejas, respondió con calma, pues no lo sé muy bien. Pero ha pasado algo raro. ¿El qué? Cuando he dicho el nombre de mi padre, a la presidenta se le ha caído la pluma de golpe y se ha quedado pálida. ¿En serio? ¿Y si tu padre tuvo algo que ver con esa empresa en el pasado? No lo sé. Mi padre nunca me ha hablado de eso. Bueno, no le des más vueltas. Cuando termines, nos tomamos un vino tinto con unas tapas de chorizo. Ya sabes que para la resaca del día siguiente, unas buenas lentejas con chorizo son lo mejor. Vale. Ojalá hoy todo salga bien. León colgó y suspiró. Un extraño presentimiento ocupaba un rincón de su mente, pero ya nada podía cambiar. Caminó lentamente hacia el ascensor. Mientras tanto, en la sala de entrevistas, Isabel se había quedado sola, mirando por la ventana. Sus manos aún temblaban ligeramente, y en su mirada se reflejaba una compleja maraña de emociones. Tarareó en voz muy baja, casi inaudible, una melodía. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. La letra de aquella vieja canción, Lágrimas negras, se deslizó por sus labios. En la mente de Isabel, el mar de su juventud, de hacía 25 años, volvía a agitarse, y el rostro de un joven emergía como una ola. Cerró los ojos lentamente. En su memoria volvía a tener 20 años en la biblioteca de la universidad en un día de lluvia. La mano áspera que le ofreció un paraguas, la mirada tímida que sonreía, y aquel nombre, Mateo Romero. Isabel respiró hondo y cogió su maletín. León Romero, el joven que había conocido en la entrevista de hoy. En su rostro, Isabel había visto algo terriblemente familiar. Las palabras lo importante no es dónde naces, sino las decisiones que tomas al caminar hacia adelante resonaron en su corazón. Isabel se levantó. Decidida. Para ella también había llegado la hora de tomar una decisión. Al volver a Valencia tras la entrevista, León abrió la puerta de su pequeño apartamento alquilado. En aquel espacio de apenas 40 metros cuadrados se condensaba toda su vida. Sobre el viejo escritorio se apilaban libros de texto subrayados con rotuladores fluorescentes, y junto a la pequeña arrocera eléctrica había paquetes de pasta y bolsas de chorizo. León se aflojó la corbata y se sentó ante el escritorio. La extraña reacción de la presidenta Vega en la entrevista no dejaba de preocuparle. Tamborileó ligeramente sobre la mesa con los dedos, sumido en sus pensamientos. Frotándose los ojos somnolientos, miró por la ventana y vio las luces de Valencia temblando sobre el agua. Mañana, desde primera hora, le esperaba su trabajo a tiempo parcial organizando documentos en el puerto. De día trabajaba en el puerto, de noche estudiaba en su escritorio, y los fines de semana hacía el turno de noche en una tienda de conveniencia. En medio de esa agenda apretada, a León le costaba encontrar un respiro. Cerró los ojos y ajustó la alarma de su móvil, 5:30. En ese momento, oyó el sonido de la puerta principal. «León, ¿ya has llegado?», era la voz de Mateo. León se levantó rápidamente y abrió la puerta de su habitación. Mateo, volviendo del trabajo, traía una bolsa de pescado fresco que había comprado directamente en el puerto. Su rostro estaba curtido por el viento del mar, pero su mirada al ver a su hijo era cálida. «¿Qué tal la entrevista? ¿Has cenado?» «Todavía no, acabo de llegar». Mateo se dirigió a la cocina y abrió la pequeña nevera. Puso agua en una olla y sacó 2 paquetes de fideos instantáneos. Mientras los dedos gruesos de Mateo abrían los paquetes, León sintió como siempre una calidez en el pecho. Mateo también sacó una bolsa de chorizo de un cajón y lo cortó con unas tijeras para añadirlo a la olla. «Unos fideos con chorizo son lo mejor. Esto le da todo el sabor al caldo». León sonrió y asintió. Mientras Mateo cocinaba, León preparó la mesa. 2 platos, 2 pares de cubiertos. Una mesa sencilla, pero suficiente para ellos. Mateo removía los fideos con los palillos mientras tarareaba una canción en voz baja. Lágrimas negras. Al oír esa melodía familiar, León puso los ojos en blanco. «Papá, ¿otra vez esa canción?» Mateo, en lugar de responder, solo sonrió y siguió tarareando. León intuía que esa canción estaba ligada a algún recuerdo de su padre, pero Mateo nunca había hablado de ello. Mateo sirvió los fideos en los platos y dijo: «Venga, a comer. Unos fideos después de trabajar es lo mejor que hay». Durante la cena, León le contó brevemente sobre la entrevista, pero no mencionó la extraña reacción de la presidenta. Después de comer,
Mateo bebió agua a grandes tragos. León se había dado cuenta de que su padre bebía agua con más frecuencia últimamente. También oía cómo se despertaba a menudo por la noche para ir al baño. Mateo se levantó, masajeándose la espalda con incomodidad. Será la edad, que ya no perdona. Últimamente la espalda no me responde. Sacó un sobre de pastillas de un pequeño cajón debajo del fregadero y se lo guardó rápidamente en el bolsillo. «Papá, ¿qué pastillas son esas?», preguntó León. «Solo son para la digestión. No te preocupes». La respuesta de Mateo fue demasiado rápida. León sospechó, pero no insistió. En su lugar, miró la carta de notificación de los resultados de la entrevista que había dejado sobre la cómoda. Los resultados llegarían en una semana. En el corazón de León se mezclaban la expectación y la ansiedad. Si se iba a Madrid, ¿qué pasaría con su padre? No parecía estar bien de salud. ¿Podría vivir solo? En ese momento, vio a Mateo entrar en su dormitorio. Abrió un viejo cajón, comprobó algo y lo cerró deprisa. León sabía lo que había en ese cajón. Una vez, de niño, lo había abierto por accidente. Una foto en blanco y negro. En ella, un joven Mateo posaba junto a una mujer hermosa y elegantemente vestida, y debajo había un papel doblado. Era un acuerdo legal, pero no pudo leer el contenido. Desde entonces, cada vez que León intentaba tocar ese cajón, Mateo siempre le cogía la mano suavemente y lo cerraba. A la mañana siguiente, León, después de su trabajo en el puerto, se dirigió a la biblioteca de la universidad. Sentado junto a la ventana, a punto de abrir un libro, su mirada se desvió hacia el exterior. Al ver las gotas de lluvia golpear el cristal, una imagen le vino a la mente: una pareja de jóvenes compartiendo un paraguas frente a la biblioteca en un día lluvioso. León sacudió la cabeza. ¿Era su imaginación? ¿O una escena que había visto en alguna parte? A la misma hora, en la sede del Grupo Solaria en Madrid, Isabel miraba la lluvia por la ventana. Su despacho, en la planta 33, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. El lugar estaba impecablemente ordenado, sin ningún objeto personal a la vista. Con una expresión fría, Isabel revisaba los documentos para la junta directiva. No había rastro de emoción en su rostro. Durante 25 años había vivido únicamente para la empresa. Tratando con la junta, periodistas e inversores, siempre se mostraba fría y decidida. Su vida privada era un absoluto secreto, nadie podía asomarse a su interior. Sin embargo, en lo más profundo de su cajón, guardaba doblada una vieja chaqueta vaquera. La chaqueta que llevaba a los 20 años, el día que se refugió de la lluvia bajo un paraguas con alguien en la biblioteca. Los pensamientos de Isabel volvieron a León Romero, el joven de la entrevista de ayer. Su mirada, su forma de hablar y, sobre todo, el momento en que dijo el nombre de su padre. El pecho de Isabel volvió a oprimirse. Hacía 29 años, ella y Mateo, con apenas 20 años, se casaron en secreto contra la voluntad de sus padres. Poco después, nació León. Pero aquella felicidad no duró mucho. La puerta del despacho de Isabel se abrió tras unos golpes. Entró su hermano mayor, Ricardo Vega, el vicepresidente. Era un hombre alto, de aspecto pulcro, pero con una frialdad en la mirada. ¿Está todo listo para la junta de hoy? Por supuesto. Como siempre. La entrevista de ayer terminó bien, ¿no? Isabel guardó silencio un momento y luego asintió. Ricardo sonrió con aire de suficiencia. Últimamente corren rumores. Dicen que yo soy el verdadero poder en la empresa. Que tú pareces algo apática últimamente. Isabel arqueó una ceja. ¿Alguna vez me has visto apática? Ricardo se encogió de hombros. Bueno, nos vemos mañana en la junta. Después de que Ricardo se fuera, Isabel exhaló profundamente. Fuera. Seguía lloviendo. Abrió el cajón de su escritorio y volvió a sacar la lista de entrevistados. Posó lentamente el dedo sobre el nombre León Romero. Y volvió a cerrar el cajón. Se acercaba el momento de tomar una decisión. En su pequeño apartamento de Valencia, León escuchaba el sonido de la lluvia y pensaba: si me voy a Madrid, ¿nuestra vida cambiará un poco? Miró el anuncio de empleo del Grupo Solaria pegado en la pared. Si lo aceptaban, su vida cambiaría por completo. Pero eso también significaba vivir lejos de su padre. El corazón de León estaba lleno de expectación y ansiedad, de esperanza y miedo. Mientras el sonido de la lluvia se hacía más fuerte en la noche, su determinación también crecía. A la mañana siguiente, León se levantó temprano y fue a su trabajo organizando documentos en el puerto. Ordenar papeles en el almacén era una tarea monótona, pero su mente seguía en un torbellino. Sobre las 10 de la mañana sonó su móvil. Era un número desconocido de Madrid. Sí, soy León Romero. Señor Romero,
Le llamo del Departamento de Recursos Humanos del Grupo Solaria, soy Carlos Ruiz. León sintió que el corazón se le aceleraba. Era demasiado pronto para los resultados. ¿Qué podría hacer? Sí, dígame. La presidenta Vega desea tener una segunda entrevista personal con usted. ¿Podría venir mañana a las 11 a la sede central? León se quedó sin palabras. ¿Una segunda entrevista? ¿Y con la presidenta en persona? ¿Era una buena señal o una mala? Tras un breve silencio respondió. Sí, puedo. Mañana a las 11 estaré allí. Después de colgar, León dejó los papeles que tenía en la mano. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la presidenta querría verme en persona? Una mezcla de emoción y temor lo invadió. Normalmente, habría llamado a Marcos para contárselo, pero hoy no le apetecía. Quería procesar la situación a solas. Esa noche, en la sede del Grupo Solaria en Madrid, Isabel seguía en su despacho. Pasaban de las 10 de la noche, pero no parecía tener intención de irse. Sobre su escritorio estaba abierto el currículum de León, y ella jugueteaba con un viejo anillo mientras pensaba profundamente. Se llama igual, Mateo Romero. Miró su reloj de pulsera. El tiempo seguía pasando, pero para ella, aquellos 29 años parecían haber sido ayer. Los recuerdos la inundaron. El amor de juventud, el matrimonio secreto, el embarazo y todo lo que vino después. Isabel miró la foto de León durante un largo rato, la forma de sus ojos, de sus labios y sobre todo su mirada sincera. Todo le resultaba tan familiar. Tenía que tomar una decisión. Parecía que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad que había enterrado durante tanto tiempo. Mientras tanto, en el comedor de directivos del Grupo Solaria, el vicepresidente Ricardo cenaba con varios ejecutivos. Sobre la mesa había un vino caro, y su conversación era un murmullo de confidencias. ¿Te has enterado? Dicen que la presidenta le ha echado el ojo a un joven. Los ojos de Ricardo brillaron con agudeza. ¿Quién? Un chico de Valencia. Corre un rumor extraño entre los entrevistadores. Dicen que la presidenta dejó caer la pluma al oír su nombre. Ricardo hizo girar lentamente su copa de vino, pensativo. Su rostro parecía tranquilo, pero su mirada era fría como el hielo. Investígalo a fondo. ¿Quién es ese joven y por qué Isabel está interesada en él? El ejecutivo que recibió la orden asintió en silencio. A la mañana siguiente, León subió al AVE con destino a Madrid. Mirando el paisaje que pasaba a toda velocidad por la ventana, imaginaba lo que le esperaba. ¿Era una oportunidad esta invitación a una segunda entrevista? ¿O una trampa? ¿Qué conexión había entre la extraña reacción de la presidenta y la reunión de hoy? León sacó la pequeña nota de su bolsillo. Me sostengo por mi propio nombre. Respiró hondo, preparándose para lo que viniera. Frente al despacho de Isabel en la planta 33, la secretaria esperaba inquieta en su sitio. No entendía por qué la presidenta había cancelado de repente todas sus citas para reunirse únicamente con un candidato. Además, desde ayer la expresión de Isabel había cambiado. En los ojos de aquella mujer siempre fría y serena, ahora se vislumbraba una emoción diferente. La secretaria miró hacia los ascensores. Pronto llegaría ese joven. Y probablemente cuando llegara, algo cambiaría. La secretaria lo presentía. En silencio, su rostro se endureció. En el AVE, León miraba por la ventana con la mente nublada. Su rostro reflejado en el cristal no tenía expresión. Estaba de vuelta tras la segunda entrevista con la presidenta, pero su cabeza parecía vacía. El paisaje pasaba a toda velocidad, pero la mirada de León no lo seguía. Las preguntas sobre por qué la presidenta del Grupo Solaria lo había llamado en privado y por qué se había sorprendido tanto al oír el nombre de su padre seguían dando vueltas en su cabeza. Durante la reunión, la presidenta Vega solo le había hecho preguntas relacionadas con el trabajo, sin tocar ningún tema personal. Sin embargo, León percibió una intención diferente en su mirada. Era la mirada de alguien que tiene algo importante que decir, pero que no se atreve a abrir la boca. León palpó con la mano derecha el sobre que llevaba en el maletín. En él se leía, Programa de Incorporación Anticipada para Nuevos Empleados del Grupo Solaria. Era la carta de aceptación. Más que alegría, sintió confusión. Una sensación de desasosiego lo atormentaba. De repente, León sospechó que podría haber sido elegido no por sus méritos, sino por alguna otra razón. ¿Qué relación había entre la presidenta Vega y su padre? Su corazón se sentía pesado. Cuando el tren llegó a la estación Joaquín Sorolla de Valencia, León suspiró profundamente. Al llegar a casa, Mateo estaba preparando la cena. Una olla de lentejas borboteaba en el fuego. Cuando León entró, Mateo lo recibió con una sonrisa radiante, pero al ver la expresión de su hijo, la sonrisa se desvaneció. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal por Madrid? León sacó el sobre del maletín. Su voz era neutra. Me han aceptado.
Empiezo a trabajar el mes que viene. Era una segunda entrevista. La presidenta quería verme en persona. El rostro de Mateo se puso pálido. Dejó los cubiertos y se quedó inmóvil por un momento. En sus ojos se cruzaron la sorpresa y el miedo. No vayas. La voz de Mateo era más grave y firme de lo habitual. León miró a su padre con expresión perpleja. El rostro de Mateo reflejaba una seriedad que León nunca había visto. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Ante la pregunta de León, Mateo abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Un profundo tormento cruzó su mirada, como si un secreto guardado durante 25 años le subiera a la garganta para volver a hundirse en lo más profundo de su pecho. Mateo se tragó las palabras y bajó la vista. Nada, es solo una idea mía. Tú tienes que seguir tu propio camino. Mateo se levantó apresuradamente y se fue a la cocina. León, mirando la espalda de su padre, sintió una profunda duda. Su padre siempre había respetado sus decisiones. Nunca se había opuesto tan firmemente a nada. León estaba convencido de que su padre le ocultaba algo. A la noche siguiente, León quedó con Marcos. Se sentaron en una pequeña tasca cerca del puerto. Bajo el toldo rojo, un guiso de garbanzos hervía a fuego lento, y junto a él había una botella de vino tinto. Marcos levantó su copa y sonrió. «Oye, enhorabuena. El Grupo Solaria, eso es increíble. Para la resaca, nada como un buen plato de cuchara. Hoy invito yo». León sonrió, pero sus ojos no lo hacían. Hizo girar su copa de vino y dijo, «Gracias, pero hay algo raro». «¿El qué?» En la entrevista, la presidenta pareció sorprenderse al oír el nombre de mi padre. Marcos, cogiendo un trozo de chorizo del plato con el tenedor, ladeó la cabeza. «¿En serio? ¿Quizás tuvo algo que ver con la empresa en el pasado?» «No lo sé. Le pregunté a mi padre, pero no me respondió, pero me dijo que no fuera al Grupo Solaria». Marcos miró a León con sorpresa. Se quedó pensativo un momento. Al rellenar de nuevo las copas dijo, «Qué raro. ¿Por qué diría eso tu padre? ¿Acaso le guarda rencor a la empresa?» León negó con la cabeza. Tomó una cucharada del caldo del guiso, sumido en sus pensamientos. Marcos le dio una palmada en el hombro. «No le des tantas vueltas. Quizás tu padre solo está preocupado de que sufras al irte a Madrid». León asintió, pero en un rincón de su corazón sentía que había una razón más profunda. Esa noche, León volvió tarde a casa. Abrió la puerta en silencio y encontró la casa a oscuras. Mateo ya estaría dormido. Ligeramente mareado por la botella de vino, León bebió agua en la cocina, y de repente recordó el cajón que había visto por accidente de niño, el cajón inferior del viejo armario en el dormitorio de su padre. Se dirigió en silencio a la habitación de su padre. Abrió la puerta con cuidado y oyó la respiración acompasada de Mateo. Caminó de puntillas hasta el cajón. Dudó un momento y luego lo abrió con cuidado. El viejo cajón crujió, pero Mateo no se despertó. A oscuras, León tanteó el interior. Tocó algo parecido a papel. Lo sacó con cuidado, salió de la habitación y lo miró bajo la luz del salón. Era una foto en blanco y negro. En ella, un joven Mateo sonreía junto a una mujer hermosa. Al ver el rostro de la mujer, León sintió que se le cortaba la respiración. Se parecía demasiado a la presidenta Vega. Detrás de la foto, una fecha estaba escrita con tinta desvaída. Una fecha de hacía 29 años. León sacó el otro papel que había debajo. Era un documento encabezado como acuerdo. Justo cuando iba a desplegarlo, una voz sonó a sus espaldas. «Es un documento antiguo». León se giró sobresaltado. Mateo estaba de pie, con una expresión cansada. En sus ojos había una profunda tristeza. León se sintió culpable por haber invadido la privacidad de su padre, pero al mismo tiempo, su deseo de saber la verdad era más fuerte. «Papá, esta mujer de la foto, ¿no es la presidenta Vega del Grupo Solaria?» Los ojos de Mateo se abrieron de par en par por un instante y luego se cerraron pesadamente. Suspiró profundamente y se sentó en el sofá. León se sentó frente a él. Mateo tomó la foto y la miró durante un largo rato. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. «Supongo que ha llegado el momento de contártelo». León esperó en silencio. Podía ver cómo temblaban los labios de Mateo, como si estuviera abriendo una caja que había mantenido cerrada durante 29 años. Su expresión era de sufrimiento. «Papá, ya soy un adulto. Si hay algo que deba saber, por favor, dímelo ahora». Mateo solo suspiró. En lugar de hablar, asintió con la cabeza. León le apretó la mano con fuerza. La mano de Mateo era áspera, pero cálida. Al sentir en ella las marcas de 29 años de vida y trabajo, el corazón de León se conmovió. Mateo respiró hondo una vez más, y lentamente abrió la boca.
La presidenta Vega. Es tu madre. Las palabras de Mateo se filtraron lentamente en los oídos de León. Al principio, no entendió su significado. Pero poco a poco, el peso de esas palabras se asentó en su pecho. Su madre, a quien creía muerta, no solo estaba viva, sino que además era la presidenta del Grupo Solaria. A León le costaba respirar. Su mente se quedó en blanco. En su pecho, la ira, la confusión, la tristeza y la traición lo inundaron a la vez. Miró a su padre con las manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices ahora? Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mateo. Lágrimas que no había derramado en 29 años. Miró de reojo el acuerdo. León pudo adivinar lo que significaba. Pasó la noche escuchando la historia. El amor de juventud, el matrimonio, la separación. Cuando la historia terminó, un gran caos se había apoderado del corazón de León. Miró el cielo nocturno por la ventana. Estaba amaneciendo. Esa mañana, León tomó una decisión. Cogió su móvil y llamó al Departamento de Recursos Humanos del Grupo Solaria. Su voz era más firme que de costumbre. Buenos días, soy León Romero. Llamo para consultar sobre mi fecha de incorporación. Después de colgar, León miró por la ventana. El sol de la mañana brillaba sobre el puerto de Valencia. Murmuró para sí mismo, no voy a huir. En sus ojos brillaba una voluntad decidida. El mundo que había conocido hasta ahora se había puesto patas arriba, pero León había decidido seguir adelante, enfrentarse a la verdad y dentro de esa verdad encontrar su propio camino. Aunque fuera un proceso doloroso, ya no retrocedería. El andén de la estación Joaquín Sorolla de Valencia estaba mojado por la lluvia. Cada pisada salpicaba los charcos, y en la estación, algunas personas esperaban dispersas el primer tren de la mañana. León, sentado en un banco húmedo, esperaba su hora de salida con la mirada perdida. Su mente era un caos, pero al mismo tiempo, se sentía extrañamente en paz. Era como haber encontrado la última pieza de un rompecabezas que llevaba mucho tiempo sin resolver. Cuando el AVE entró en la estación, León suspiró profundamente y se levantó. Iba a encontrarse con su madre. Dentro del tren, León miraba por la ventana. Las gotas de lluvia que corrían por el cristal parecían reflejar sus emociones. La forma en que el agua chocaba contra el cristal, se dividía, fluía y volvía a unirse, se parecía a su propia vida. Cuando llegó a Madrid, la lluvia caía con más fuerza. León abrió el paraguas y se dirigió a la sede del Grupo Solaria. Al entrar en el vestíbulo, una secretaria lo recibió. Al verlo, arqueó las cejas sutilmente, como si supiera quién era. Señor Romero, la presidenta le está esperando. Sígame, por favor. León siguió a la secretaria en silencio. Subieron a la planta 33, pero en lugar de la sala de entrevistas formal, entraron en una pequeña sala de reuniones. Era más acogedora que la gran sala y estaba iluminada con una luz tenue. Sobre la mesa había una taza de té preparada. León recordó de repente el aroma del té que su padre le preparaba de niño cuando estaba enfermo. Olía parecido. Siéntese, señor Romero. Era la voz de Isabel. León levantó la cabeza lentamente. Isabel no tenía su habitual expresión fría, sino que lo miraba con un rostro algo más suave. En sus ojos se vislumbraba una profunda emoción. León se sentó lentamente en la silla. Su corazón latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. Isabel lo miró durante un largo rato, como si quisiera saltar los 25 años de un solo golpe. Puede relajarse. La voz de Isabel era, a diferencia de otras veces, suave. León asintió. Su voz salió en un susurro. Sí. Un pesado silencio se instaló entre ellos. El aire sin palabras era denso. León observó detenidamente el rostro de Isabel. La imagen de la joven de la foto en blanco y negro que su padre guardaba se superpuso a la suya. Era sin duda su madre. De repente, a León se le hizo un nudo en la garganta. La madre que había anhelado durante 25 años, pero a la que nunca había podido conocer, estaba justo delante de él, pero no podía decirlo. Tenía que esperar a que Isabel se lo dijera primero. Isabel levantó lentamente la taza de té y bebió un sorbo. Su mano temblaba ligeramente. Miró por un momento la lluvia afuera y luego volvió su mirada a León. ¿Cómo te ha ido con tu padre? El corazón de León dio un vuelco. Esa pregunta no era una simple pregunta de entrevista. Era una pregunta cargada con el anhelo de una madre guardado durante 25 años. León contuvo la respiración y respondió. Vivimos juntos en el puerto, los dos solos. Los ojos de Isabel vacilaron ligeramente. El borde de sus ojos se enrojeció, pero luchó por contener sus emociones. Su voz tembló un poco. ¿No ha sido duro?
El trabajo en el puerto es agotador. Mi padre siempre se ha sacrificado por mí. Incluso después de trabajar toda la noche, volvía y me preparaba unas lentejas con chorizo. Algo brilló en los ojos de Isabel. León no estaba seguro de si eran lágrimas o no. Isabel se mordió el labio por un momento. Ese guiso. Es delicioso, ¿verdad? León se sorprendió. No esperaba que Isabel supiera de las lentejas con chorizo. Asintió lentamente. Sí, el caldo es increíble. De nuevo, el silencio se apoderó de la sala. León sintió que Isabel intentaba decir algo, pero se detenía. No podía soltar sus labios apretados, como alguien que ha preparado un discurso durante mucho tiempo, pero no sabe cómo empezar. León también se sintió invadido por una extraña familiaridad. Nunca había conocido a su madre, pero en la mirada de Isabel encontró su propio reflejo. La misma forma de las cejas, la forma similar de los dedos. León sintió que el pecho se le oprimía. Isabel suspiró profundamente. Parecía haber tomado una decisión, pero al abrir la boca, la volvió a cerrar. Una mezcla de emociones cruzaba su rostro. León deseaba fervientemente que le contara la verdad. Pero ella finalmente dijo otra cosa. Su capacidad, señor Romero, es realmente sobresaliente, especialmente su profundo conocimiento del sistema logístico portuario. León, ocultando su decepción, asintió. Isabel le deslizó un documento. ¿Le gustaría empezar un periodo de prueba la semana que viene? Creo que sería bueno empezar en el equipo de logística. León miró el documento. No era lo que esperaba. No era un reencuentro con su madre, sino un documento sobre su trabajo en la empresa. Sin embargo, León pensó que esto era solo el principio. Respiró hondo y respondió lentamente. Gracias. La voz de León era tranquila, pero firme. Tomó un bolígrafo y firmó el documento. Isabel observó su firma. En sus ojos se entrelazaban 25 años de anhelo y arrepentimiento, y la esperanza de un nuevo comienzo. Puede venir el lunes a las 9 de la mañana. Todo estará preparado. León asintió y se levantó. Se despidió de Isabel con un apretón de manos. En ese momento, el calor que sintieron en sus manos los transportó a ambos 25 años atrás. La mano de Isabel, mientras sostenía la de León, tembló ligeramente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. León miró a Isabel una última vez. A su madre. Y salió en silencio de la sala. Después de cerrar la puerta, León se quedó un momento en el pasillo y respiró hondo. Miró el horizonte de edificios de Madrid por la ventana. La lluvia había cesado y un tenue rayo de sol comenzaba a asomarse. Parecía el sol de un nuevo comienzo. León sintió que el segundo acto acababa de empezar. El viaje para enfrentarse a la verdad, el viaje para reencontrarse con su madre, acababa de dar su primer paso. Mientras tanto, en la sala de reuniones, Isabel, ahora sola, se acercó a la ventana. Finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Su hijo, reencontrado después de 25 años, jugueteó con el anillo de su reloj de pulsera y murmuró en voz baja: Mateo, nuestro hijo ha crecido y es un hombre admirable. El sol, a través del cristal mojado por la lluvia, iluminó sus lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de esperanza encontrada al final de una larga espera. La víspera de su partida a Madrid, León estaba hojeando un viejo álbum de fotos de su infancia. El álbum contenía momentos sencillos de su vida cotidiana con su padre. Una foto tomada cuando tenía 7 años captó su atención. León estaba en una cama de hospital, y Mateo le sostenía la mano con fuerza. Al ver la foto, un viejo recuerdo lo inundó. En el invierno de su primer año de primaria, León sufrió una fiebre alta durante varios días. La fiebre, que superaba los 40 grados, no bajaba, y Mateo lo llevó al hospital. Pero no tenían suficiente dinero para pagar la factura. Esa noche, después de que León se durmiera, Mateo salió del hospital y se fue a trabajar a una obra. Tras trabajar toda la noche a temperaturas bajo cero, Mateo regresó al hospital al amanecer y cambió la toalla húmeda que tenía León en la frente. León recordaba vagamente la sensación de la mano fría de su padre en su frente. «Papá», la voz de León tembló ligeramente. Pasó la página del álbum y vio otra foto. El día de su 11º cumpleaños, Mateo le servía un plato de sopa de pescado caliente. Cada año, en su cumpleaños, su padre decía las mismas palabras. «Hijo mío, que tengas salud este año también». Al recordar esas palabras, los ojos de León se humedecieron. Su padre siempre lo había puesto a él primero. Decirle a un padre así que se iba a Madrid no era fácil, pero ahora era el momento de que él también siguiera su propio camino. León cerró el álbum y los ojos por un momento. Mañana se iría a Madrid. Allí se encontraría con su madre y se enfrentaría a la verdad oculta durante tanto tiempo.
Su corazón estaba lleno de miedo y expectación. A la misma hora, en una pequeña tasca de Valencia, Marcos apuraba una copa de vino. Al enterarse de que León se iba a Madrid al día siguiente, se había ofrecido organizar una última despedida. Los dos amigos se sentaron en un lugar con vistas a la ciudad y bebieron vino. Oye, cuídate mucho en Madrid. Y en la empresa, digan lo que te digan, sé tú mismo. Marcos llenó las copas y habló. Su mirada era seria. En una empresa grande hay mucha gente. No siempre tendrás a muchos de tu lado, pero tu mejor aliado eres tú mismo. No lo olvides. León asintió. Sabía que las palabras de Marcos no eran un simple ánimo. Especialmente en una situación tan complicada, era importante no perder el norte. Gracias, Marcos. Siempre pareces estar cuidando de mí. ¿Qué dices? Somos amigos desde primaria. Qué raro que me digas esto ahora. La voz de Marcos tenía un tono juguetón, pero su mirada era sincera. León se dio cuenta de repente de la suerte que tenía. El amor abnegado de su padre, un amigo tan sincero como Marcos, y ahora, incluso su madre, se sentía preparado para seguir adelante con valor. En un lujoso apartamento de Madrid, Isabel estaba sola, luchando con una pila de documentos. El reloj ya marcaba la medianoche, pero su jornada laboral no había terminado. En el calendario de la pared, una agenda apretada estaba meticulosamente anotada con bolígrafos rojo y azul. Mañana, León comenzaría oficialmente su periodo de prueba. Isabel estaba preparando su horario. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana. En el cielo nocturno de Madrid no se veían estrellas. Se preguntó cómo serían las estrellas de Valencia. ¿Cómo sería el cielo que veían León y Mateo? Isabel se levantó y se dirigió al dormitorio. Su armario estaba perfectamente organizado. Trajes de alta costura colgaban por colores, y los zapatos estaban ordenados en el suelo. Isabel miró al fondo del armario. Allí, doblada con esmero, había una chaqueta vaquera que usó a los 20 años. Sacó la chaqueta lentamente. Olía a un perfume antiguo. La abrazó contra su pecho y se sentó en la cama. Acarició el cuello de la chaqueta con la punta de los dedos y se detuvo. Hacía 25 años, una tarde lluviosa frente a la biblioteca de la universidad. Isabel llevaba la chaqueta vaquera y Mateo la cubrió con su paraguas. Ese día se conocieron, y ese día se enamoraron por primera vez. Isabel volvió a colgar la chaqueta en el armario. Sus ojos reflejaban el arrepentimiento. Durante 25 años, había vivido solo para la empresa. Siempre había estado rodeada de gente, pero siempre se había sentido sola. Hasta ahora, solo 2 personas habían sido importantes en su vida, Mateo y León, y no estaban a su lado. Pero ahora, León había vuelto. No quería perder esta oportunidad. Aún no podía decirle la verdad, pero algún día lo haría. Se tumbó en la cama y miró al techo. Mañana sería un nuevo comienzo. En el salón VIP de la planta 50 del Grupo Solaria, Ricardo tomaba un whisky mientras miraba por la ventana. A su lado estaban sentados su secretaria y varios ejecutivos. ¿Quién es el nuevo? ¿Cómo se llama? La voz de Ricardo era fría. Uno de los ejecutivos respondió con cautela. Se llama León Romero. Es un joven de Valencia, y la presidenta lo recomendó personalmente. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Dejó lentamente su vaso de whisky. ¿Habéis investigado sus antecedentes? Aún estamos en ello. Es un joven que trabajaba en el puerto y vive solo con su padre. El padre se llama Mateo Romero. La expresión de Ricardo se endureció por un instante. Apretó el vaso de whisky. ¿Mateo Romero, has dicho? Sí, así es. Ricardo se sumió en sus pensamientos. Un recuerdo de hacía 29 años le vino a la mente. Mateo Romero. Ese nombre le resultaba familiar. El hombre con el que Isabel había querido casarse, el hombre del que la habían separado a la fuerza. Ricardo apuró su whisky de un trago. Reuní toda la información, especialmente sobre cualquier cosa extraña en la relación entre ese joven y nuestra Isabel. Informadme de inmediato. La voz de Ricardo tenía un tono peligroso. Miró por la ventana y pensó, ¿es posible que ese niño sobreviviera? Una sombra ominosa se cernió sobre el rostro de Ricardo. Ya había sacrificado demasiado por la empresa y no permitiría que nadie interfiriera en sus planes, especialmente si un pasado que creía enterrado hacía 29 años resurgía. Hizo una seña a su secretaria. Consigue también información sobre Mateo Romero. ¿Dónde está ahora? ¿Qué hace? Todo. La secretaria inclinó la cabeza en señal de obediencia. Ricardo se sirvió otro whisky. Parecía que se avecinaba una gran tormenta, y él estaba preparado para situarse en el centro de esa tormenta y ponerlo todo en su sitio. Mientras tanto, en una pequeña habitación de Valencia, Mateo miraba la habitación vacía de León. Mañana su hijo se iría a Madrid.
al lugar que él tanto había intentado evitar. Mateo sacó el viejo acuerdo del cajón y lo leyó una vez más. Hacía 29 años, había firmado ese acuerdo para salvar a Isabel. Y había vivido 25 años para cumplir esa promesa. Pero ahora, León había emprendido su propio camino, y Mateo no podía detenerlo. Volvió a guardar el acuerdo en el cajón y suspiró profundamente. Lo único que podía hacer ahora era confiar en León y observarlo. Y prepararse para la tormenta que, algún día, podría llegar. En el corazón de Mateo se mezclaban la ansiedad y la esperanza. Lunes, 8:30 de la mañana. León entró en el vestíbulo de la sede del Grupo Solaria. Con su traje azul marino, ya parecía un empleado más. En la mano llevaba un simple bloc de notas y un bolígrafo. En su pecho se mezclaban la emoción y la tensión del primer día. Especialmente el hecho de trabajar en la misma empresa que su madre seguía confundiéndolo. Pero León intentó mantener la compostura. Tras recoger su tarjeta de acceso en el mostrador de recepción, respiró hondo en el ascensor que subía a la planta 17, donde se encontraba el equipo de logística. Con una verdad que nadie conocía guardada en su interior, daba la bienvenida a un nuevo comienzo. David Alonso, el jefe de equipo de logística, lo recibió amablemente. De unos 35 años, tenía una sonrisa afable. León Romero, bienvenido, ¿estás listo? Sí, daré lo mejor de mí. David guió a León a un pequeño escritorio preparado en un rincón de la oficina. Sobre la mesa ya había un ordenador, el manual de la empresa y una pequeña tarjeta de bienvenida. León se sorprendió por la inesperada calidez. Primero, tómate un tiempo para familiarizarte con el sistema de la empresa. Por la tarde, te informaremos sobre el problema de retrasos logísticos que estamos enfrentando. La presidenta valoró mucho tu experiencia en el puerto. El corazón de León latió un poco más rápido. La idea de que Isabel lo hubiera evaluado le produjo una extraña sensación. Sentía curiosidad por su mirada, no como madre, sino como directora de la empresa. León asintió y se sentó. Durante la mañana se familiarizó con los sistemas de la empresa y revisó documentos sobre logística. Cada vez que veía términos portuarios conocidos, ganaba un poco más de confianza. A las 2 de la tarde, comenzó la reunión sobre el problema de los retrasos logísticos. Los miembros del equipo se fueron reuniendo, y León también tomó asiento en un rincón. David encendió el proyector y comenzó la presentación. En el último mes, hemos experimentado retrasos continuos en la ruta del sudeste asiático. El tiempo medio de entrega ha aumentado un 47%, y las quejas de los clientes han subido un 33%. He convocado esta reunión para analizar las causas y encontrar soluciones. Los miembros del equipo comenzaron a dar sus opiniones. Alguien señaló problemas de programación de las navieras, otro la complejidad de los trámites aduaneros. León escuchaba en silencio hasta que, de repente, notó un patrón extraño en un gráfico. Dudó, pero levantó la mano con cautela. ¿Puedo decir algo? David, con una expresión ligeramente sorprendida, asintió. Sí, León. ¿Tienes alguna idea? León se levantó y señaló la pantalla. Si observamos este gráfico, el problema no parece ser un simple retraso en la entrega, sino una combinación de 3 factores. Primero, la asignación de personal nocturno en el puerto ha disminuido un 30% recientemente. Segundo, las colas de espera de los camiones han aumentado una media de 2 horas. Y tercero, la actualización del sistema informático se realiza por la noche, lo que retrasa el procesamiento de madrugada. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en León. Sintiendo la tensión, continuó. He visto un patrón similar en el puerto de Valencia. Si falta personal nocturno, las colas de camiones se alargan, y eso retrasa el procesamiento informático. Si intentamos resolver los 3 problemas por separado, seguiremos en un círculo vicioso. Tras un breve silencio, una sonrisa apareció en el rostro de David. Tienes buena visión de campo. ¿Cómo lo has identificado tan rápido? León sonrió un poco avergonzado. Bueno, me crié en el puerto. Crecí viendo esos problemas a diario. Esa tarde, basándose en el análisis de León, el equipo comenzó a buscar una solución integral. León redactó una breve propuesta sobre la reasignación del personal nocturno y el ajuste del calendario de actualizaciones del sistema. Al acercarse la hora de salida, David le dijo que se llevaría la propuesta para revisarla. Es un buen comienzo, León. Mañana por la mañana informaré de esta propuesta a la presidenta, así que si tienes algo que añadir, envíamelo por correo esta noche. León asintió. El hecho de que su idea fuera a ser presentada a la presidenta en su primer día lo ponía nervioso, pero también sentía una pequeña sensación de logro. Volvió a su escritorio para revisar qué más podía añadir a la propuesta. En ese momento, se le acercó Nerea García,
otra miembro del equipo de logística. León, impresionante para ser tu primer día. Soy Nerea, por cierto. Encantada. Ah, sí, encantado. No he hecho nada del otro mundo. Nerea sonrió y señaló su propio escritorio. Me siento ahí. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en preguntar. A las 7 de la tarde, la mayoría de los empleados ya se habían ido, pero León seguía perfeccionando su propuesta. Buscaba datos más detallados sobre la asignación de personal nocturno. De repente, oyó un suspiro a su lado. Nerea miraba su monitor con expresión preocupada. ¿Pasa algo? Nerea levantó la cabeza, sorprendida. Ah, León, ¿todavía aquí? Tengo que entregar la solicitud de teletrabajo para mañana, pero creo que he rellenado mal el formulario. Tendré que volver a hacerlo mañana por la mañana. León notó una tensión inusual en la expresión de Nerea. Intuitivamente, pensó que Nerea debía tener una razón para necesitar el teletrabajo. ¿Puedo ayudar? Si es solo corregir el formulario, creo que puedo hacerlo rápido. Los ojos de Nerea brillaron por un instante. ¿De verdad? Es que mañana mi hijo tiene una actuación en la guardería. Quería ir un rato por la mañana, pero esta solicitud tiene que estar entregada hoy. León sonrió y le tendió la mano. Dame el formulario. Lo arreglamos juntos. Durante media hora, los dos corrigieron el formulario, y León incluso redactó un correo para David explicando la situación de Nerea. Nerea se lo agradeció sinceramente. Ayudarme así en tu primer día. De verdad, muchas gracias. León sonrió y negó con la cabeza. No es nada. Es normal ayudarse entre compañeros. Esa noche, León volvió a su habitación de hotel. Se duchó y se tumbó en la cama. El primer día había ido mucho mejor de lo que esperaba. Le envió un mensaje corto a Marcos. Primer día superado. Mejor de lo que pensaba. También llamó a su padre para preguntarle cómo estaba. La voz de Mateo sonaba un poco más cansada de lo habitual, pero cuando León se preocupó, se rió y le dijo que estaba bien. En el despacho presidencial de la planta 33, Isabel revisaba la propuesta de León. Mientras trazaba una línea con un bolígrafo rojo sobre el informe que le había entregado David, se detuvo de repente. En la parte redactada por él, reconoció una perspectiva familiar. Ese enfoque del problema del personal nocturno, esa solución centrada en la práctica. Una sonrisa apareció en los labios de Isabel. Esta es también la forma de ver las cosas de Mateo. Miró durante un largo rato el nombre León Romero escrito al final del documento. Se le secaron los labios y sintió una emoción en el pecho. Un nombre que no había pronunciado ni una sola vez en 29 años. Isabel cerró el documento y miró por la ventana. La noche de Madrid estaba teñida de luces. Mientras tanto, en la empresa, los rumores sobre León ya comenzaban a extenderse. A la mañana siguiente, en la cafetería, varios empleados susurraban mientras tomaban café. ¿Lo has oído? Dicen que la presidenta muestra un interés especial por el nuevo. ¿Por qué ese chico? ¿Tendrá algún enchufe especial? Pues es de Valencia, pero no he oído que la presidenta tenga ninguna relación con Valencia. Estos rumores no tardaron en llegar a oídos del vicepresidente Ricardo Vega, en la planta 50. Ricardo estaba en una reunión con ejecutivos en su despacho y miró por la ventana por un momento. Su expresión era seria. La próxima semana comienzan las citas clave. La emisión de bonos de la empresa es el martes. La firma del acuerdo de empresa conjunta con la Corporación Malasia el jueves, y las negociaciones sindicales el viernes. Y el mes que viene tenemos la renovación de la calificación crediticia y la Junta General de Accionistas. Los ejecutivos asintieron. Ricardo se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Si ahora estalla un escándalo personal de la presidenta, tanto los tipos de interés como nuestra reputación se verán afectados. Asegúrense de que todo proceda según lo previsto, sin contratiempos. Después de que los ejecutivos se fueran, Ricardo volvió a examinar el expediente de León. Su mirada se agudizó y las comisuras de sus labios se curvaron fríamente. Como si hubiera tomado una decisión, llamó a su secretaria. ¿No hay más información sobre Mateo Romero? No, señor vicepresidente. Aún estamos recopilando detalles. Solo hay un rumor de que su salud no es buena últimamente. Los ojos de Ricardo brillaron. Asintió lentamente. Pensativo. El momento es crucial para cualquier plan. Y quizás este sea el momento. Al día siguiente, León recibió más responsabilidades. Su propuesta fue aprobada por la presidenta, y David le pidió que liderara la planificación de la reasignación del personal nocturno. León aceptó con gusto. Aprovechando su experiencia en el puerto de Valencia, elaboró un plan eficiente y coordinó el calendario con los miembros del equipo. No solo Nerea, sino también otros compañeros.
Empezaron a apreciar la consideración y el sentido práctico de León. La gente comenzaba a ver en él algo más que capacidad profesional, una calidad humana. Esa tarde, cuando León se disponía a irse, sonó su móvil. Era su padre. «Papá, ¿qué pasa?» El rostro de León se puso pálido de repente. La noticia que llegaba desde el otro lado de la línea hizo que su mundo se tambaleara. León recibió la llamada de su padre justo antes de salir del trabajo. La voz de Mateo sonaba más entrecortada y débil de lo habitual. León lo supo de inmediato. La salud de su padre había empeorado drásticamente. Mateo ya no pudo ocultarlo más. Le contó que su función renal se había deteriorado desde hacía meses y que ahora estaba ingresado en la sección de nefrología del Hospital Universitario de Valencia. Apenas colgar, León le dijo a David que tenía un asunto familiar urgente y recogió sus cosas a toda prisa. Su corazón estaba lleno de ansiedad. En el taxi hacia la estación de Atocha, contactó a Marcos. «Marcos, mi padre está ingresado en el hospital. Voy para Valencia ahora mismo. ¿Puedes ir a verlo tú primero?» «Claro, voy para allá ahora mismo. ¿Dónde está?» «En el hospital universitario, en nefrología. Te cuento más detalles cuando llegue». León colgó y miró por la ventana. Las calles nocturnas de Madrid estaban mojadas por la lluvia, y las luces de la carretera se reflejaban temblorosas en los charcos. Su corazón también temblaba como esos charcos. Estaba preocupado por la salud de su padre, y su identidad, que aún no le había revelado a su madre, pesaba como una carga en su conciencia. En el AVE hacia Valencia, León cerró los ojos. En su mente daban vueltas la conversación con su madre, los recuerdos con su padre y el secreto que se interponía entre ellos. No sabía qué hacer. ¿Debía decirle a su padre que había conocido a su madre? ¿Y a su madre debía contarle la enfermedad de su padre? Cuando llegó al Hospital Universitario de Valencia, ya era casi medianoche. La planta de nefrología estaba en silencio, y solo una luz tenue iluminaba el pasillo. Marcos lo esperaba en la sala de espera. Su expresión era seria. «León, ya estás aquí. He hablado con el médico. Dice que desde hace 3 meses su función renal ha empeorado mucho. Lo ha estado ocultando todo este tiempo». El corazón de León se encogió. Se dirigió a la habitación y al abrir la puerta, vio a su padre tumbado en la cama. Mateo yacía con el rostro pálido y un gotero en el brazo. Al ver a León, esbozó una débil sonrisa. «¿Has venido?» León se acercó a su padre y le cogió la mano. La mano de Mateo estaba fría, seca y áspera, la mano de toda una vida de trabajo. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste?» ¿Sabes lo preocupado que estaba? Mateo negó lentamente con la cabeza. «Quería verte triunfar en Madrid. No quería ser un lastre para ti con algo así». Los ojos de León se llenaron de lágrimas. La imagen de su padre, que había vivido toda su vida solo para él, le dolía en el alma. En ese momento la puerta de la habitación se abrió suavemente. León se giró y vio una figura inesperada. Isabel. Isabel estaba en el umbral, sin atreverse a entrar, simplemente mirando a Mateo. Su rostro estaba pálido, y su habitual expresión firme había sido reemplazada por una profunda tristeza. Se quedó paralizada al ver a Mateo tumbado, como si se hubiera congelado en el sitio. León miró a su madre. No podía creer la situación. ¿Cómo había llegado su madre hasta aquí? Isabel se acercó lentamente a León. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Con vos queda», dijo. «León, me enteré de que un tal Mateo Romero había sido ingresado en el Hospital Universitario de Valencia. Como te fuiste de la empresa de repente, investigué un poco». León miró a Isabel. Él sabía que era su madre, pero Isabel no sabía que él lo sabía. León no supo cómo reaccionar y se quedó en silencio. Isabel desvió la mirada hacia Mateo. Su primer amor, reencontrado después de 29 años. Sus ojos se tiñeron de un profundo anhelo. Mateo dormía inmóvil, con el gotero puesto. Isabel observó el rostro de Mateo durante un largo rato. En su mente, los recuerdos de hacía 29 años la inundaron. La biblioteca de la universidad bajo la lluvia. Una Isabel de 20 años, con los libros en brazos. Atrapada por un chaparrón repentino, un joven le ofreció su paraguas. Ese fue su primer encuentro con Mateo. Mateo, becario de la biblioteca, tenía las manos callosas y una sonrisa tímida pero cálida. Isabel nunca olvidó el tacto áspero y el calor de esa mano. Se encontraban todos los días en la biblioteca y poco a poco se fueron acercando. Mateo siempre le tarareaba la canción Lágrimas Negras. Con el tiempo, se enamoraron. Pero el amor entre la hija de una familia rica y un becario pobre no fue fácil. Los padres de Isabel se opusieron firmemente a su relación y despreciaban a Mateo.
A pesar de todo, se casaron en secreto a los 20 años e Isabel se quedó embarazada. La felicidad fue breve. La preeclampsia complicó el embarazo y puso a Isabel en grave peligro. El día del parto, Isabel entró en quirófano inconsciente, y Mateo se arrodilló en el pasillo del hospital. Suplicó a los padres de Isabel que la salvaran, y a cambio firmó un acuerdo en el que prometía que ni él ni el niño revelarían jamás su paradero. El niño nació sano, pero debido a la peculiar condición de Isabel, el hospital recomendó su traslado a un hospital en Estados Unidos para un tratamiento que no estaba disponible en España. La operación fue un éxito. Sin embargo, cuando despertó en la sala de recuperación, no oyó el llanto de su bebé. ¿Y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Nadie respondió a sus preguntas. El padre de Isabel ocultó los registros médicos y usó sus contactos para bloquear cualquier información sobre el nacimiento. Vigiló a Mateo, filtrando pistas falsas para que Isabel nunca encontrara a su hijo. De vuelta en España, Isabel buscó frenéticamente a Mateo y al niño, pero solo encontró puertas cerradas e información falsa. Noche tras noche lloraba hasta quedarse dormida, y finalmente renunció a todo y se aferró a la empresa. Así pasaron 25 años. De vuelta al presente, León estaba sentado en una silla con la cara entre las manos. Isabel se acercó lentamente y se sentó a su lado. Intentó ponerle la mano en el hombro, pero la retiró. Sentía que aún no tenía derecho. «No sé qué hacer ahora», dijo ella. «¿Debería hablar con Mateo? ¿Todavía me querrá?» León levantó la cabeza y miró a Isabel. En sus ojos había un tormento sincero. León abrió la boca lentamente. «Mi padre siempre tarareaba esa canción. Lágrimas negras. Ahora lo entiendo. Era su anhelo por ti». Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Isabel. León suspiró profundamente. «Mi padre está muy enfermo ahora. Su función renal está casi destrozada. El médico dice que necesita un trasplante». El rostro de Isabel palideció. Se mordió el labio y asintió. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» León la miró fijamente. Aún estaba confundido, pero había una cosa clara. La mujer que tenía delante era su madre, y su padre todavía la amaba. «Me gustaría que estuvieras al lado de mi padre». Quizás no ahora mismo, pero poco a poco. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Era la primera vez que León la llamaba madre. Sintió un calor en el pecho. Asintió lentamente. «Lo haré, hijo mío». Los dos se quedaron sentados en silencio por un momento. Fuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza, pero en sus corazones, un pequeño rayo de sol comenzaba a brillar. Después de 25 años de separación, acababan de dar el primer paso. León se levantó lentamente. Tenía que volver a la habitación. Quería estar al lado de su padre cuando despertara. Isabel también se levantó. «¿Puedo ir?» León asintió. Los dos se dirigieron en silencio a la habitación. Al abrir la puerta, Mateo estaba despierto. Miró a León con el rostro pálido, y luego vio a Isabel detrás de él. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par y sus labios temblaron. Isabel. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en 29 años. Lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. Isabel se acercó lentamente a la cama. Su mano buscó la de Mateo y la cogió. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. «¿Cuánto tiempo, Mateo?» León salió en silencio de la habitación. Ese momento debía ser solo para ellos dos. Se quedó junto a la ventana del pasillo mirando hacia afuera. Seguía lloviendo, pero parecía que una luz tenue se filtraba entre las nubes. El barco que se había alejado sin poder atracar en el puerto ahora regresaba lentamente. La visita de Isabel a Valencia provocó una tormenta en Madrid. La repentina cancelación de la agenda de la presidenta del Grupo Solaria para viajar a Valencia era algo inusual, y el rumor se extendió rápidamente por la empresa. En el foro anónimo de la compañía comenzaron a aparecer publicaciones sospechosas. El pasado oculto de la presidenta, el nuevo hijo. Estos mensajes eran eliminados por los administradores tan pronto como aparecían, pero la sospecha ya se había sembrado entre los empleados. En el comedor de la empresa la gente susurraba. Se especulaba sobre una relación especial entre el nuevo empleado y la presidenta, y la noticia de que el padre de ese nuevo empleado estaba hospitalizado también se había filtrado. El equipo de relaciones públicas del Grupo Solaria sudaba la gota gorda ante la avalancha de llamadas de periodistas. Las solicitudes de entrevistas sobre la presidenta, que normalmente eran 2 o 3 al mes, se contaban por docenas en un solo día. La oficina de la presidencia estaba inundada de llamadas, y los periodistas preguntaban sobre el propósito de la visita de Isabel a Valencia y sobre un nuevo empleado llamado León Romero. El equipo de relaciones públicas respondía consistentemente que se trataba de un simple viaje de negocios, pero los periodistas no se daban por vencidos. En el despacho del vicepresidente, en la planta 50,
Ricardo miraba por la ventana con el rostro endurecido. Detrás de él, los ejecutivos estaban reunidos con expresión tensa. Ricardo se giró lentamente y cogió un documento de la mesa. Todos sabéis lo sensibles que son las condiciones de emisión de bonos de la empresa este mes. Si estalla un asunto familiar, los tipos de interés subirán. La voz de Ricardo era fría y cortante. Levantó un papel y continuó. La firma de la empresa conjunta con la Corporación Malasia está a la vuelta de la esquina. Todos sabéis lo conservador y familiar que es su presidente. Si el pasado de Isabel se convierte en un problema, el contrato se irá al traste. Los ejecutivos asintieron en silencio. Ricardo rodeó la mesa y siguió hablando. Luego está la renovación de la calificación crediticia. Si la estructura de gobierno es inestable, puede afectar a la calificación. La vida privada de la presidenta puede sacudir el valor de la empresa. Hizo una pausa y miró por la ventana. Su mirada se agudizó aún más. También están las negociaciones sindicales. Si se provocan emociones innecesarias, el sindicato podría usar esto como pretexto para endurecer su postura. Y si las acciones fluctúan antes de la junta de accionistas, dará pie a demandas. Ricardo se paró frente a la mesa y apoyó las manos en ella. Su expresión era decidida. Que los problemas personales de Isabel estallen en este momento es un desastre para toda la empresa. Debemos manejar este asunto en silencio. Uno de los ejecutivos dijo con cautela: Entonces, ¿qué sugiere que hagamos, señor vicepresidente? Ricardo sonrió lentamente. Pero esa sonrisa estaba lejos de ser cálida. Lo importante es hacerse cargo de todos los gastos médicos de ese tal Mateo Romero y proponerle a León Romero un puesto en el extranjero para separarlos por ahora. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Todos entendían la intención de Ricardo, pero la duda sobre si era lo correcto se reflejó en sus rostros. En el Hospital Universitario de Valencia, el estado de Mateo mejoraba poco a poco. Después de la visita de Isabel, parecía haber recuperado una nueva vitalidad. León permanecía al lado de su padre, ayudando en el hospital, y Marcos también visitaba la habitación con frecuencia. León se había tomado unos días libres para cuidar de su padre y no iba a la empresa, pero las noticias de lo que sucedía allí le llegaban. Nerea le informó de la situación por teléfono. Su voz sonaba preocupada. León, la empresa está un poco revuelta. Circulan rumores sobre ti. Incluso dicen que eres el hijo secreto de la presidenta Vega. León, de pie en el pasillo del hospital, suspiró profundamente. La situación se estaba extendiendo más rápido de lo que pensaba. ¿Cómo está el ambiente en el equipo? Sinceramente, no muy bien. Algunos compañeros murmuran que no entraste por tus méritos. Esta mañana había una nota en tu escritorio que decía enchufado. La he quitado. El corazón de León se encogió. Había trabajado duro y quería ser reconocido por su valía. Pero ahora, todo estaba siendo cuestionado. Miró a su padre a través de la ventana de la habitación. Mateo yacía con el rostro pálido, pero sonrió al ver entrar a León. Por la tarde, mientras León había salido a comer algo, Marcos visitó la habitación. Le ofreció fruta a Mateo y dijo: «Tío, ¿cómo te encuentras? Tienes mejor color». Mateo sonrió, pero la sonrisa se convirtió rápidamente en tos. Tosió violentamente, encogiéndose. Marcos le acercó agua a toda prisa. Pero la tos de Mateo no cesaba. Finalmente, cuando la tos remitió, Mateo se secó la frente sudorosa. Marcos le tocó la frente y notó que estaba ardiendo. «Tío, parece que tienes fiebre. Voy a llamar a un médico». Mateo negó con la cabeza y lo detuvo. «Estoy bien. No se lo digas a León. Se preocupará». Marcos dudó, pero asintió. Sin embargo, salió a informar a una enfermera. Cuando León regresó a la habitación, Marcos actuó como si nada hubiera pasado. Charlaron de cosas triviales y León le contó sobre su encuentro con Isabel en el pasillo del hospital. Los ojos de Mateo brillaron. León vio en la expresión de su padre el anhelo que había ocultado durante 25 años. Más tarde, Marcos llamó a León al pasillo y le susurró: «No es tu culpa, Javi. Pase lo que pase en la empresa, tú aguanta. Entraste por tus méritos y lo has demostrado». León asintió, pero su corazón estaba apesadumbrado. Miró por la ventana del hospital. Nubes oscuras se acumulaban en el cielo, como si presagiaran la tormenta que se avecinaba en su vida. A las 2 de la madrugada, las luces fluorescentes del pasillo del hospital parpadeaban débilmente. León dormía profundamente en una silla junto a la habitación. Estaba agotado tras casi 3 noches sin dormir cuidando de su padre. Dentro de la habitación, Mateo se revolvió y de repente se incorporó. Un sudor frío le perlaba la frente y su respiración se aceleró. Intentó taparse la boca, pero no pudo reprimir una repentina náusea.
El cuerpo de Mateo comenzó a temblar violentamente, y al intentar bajar de la cama, un mareo lo envolvió y cayó al suelo. El sonido sordo de su cuerpo al chocar contra el suelo resonó hasta el pasillo. ¡Papá! León se despertó sobresaltado por el ruido, momentáneamente desorientado, pero al oír los gemidos de dolor que venían de la habitación, se levantó de un salto y corrió. Al abrir la puerta, vio a su padre en el suelo. El rostro de Mateo estaba pálido y tenía restos de vómito en la boca. León pulsó el timbre de emergencia y corrió hacia su padre. Sus manos temblaban. El cuerpo de su padre estaba frío como el hielo, y sus ojos, sin foco, miraban al vacío. «Papá, ¿estás bien? Papá». La voz de León estaba llena de pánico. Las enfermeras entraron corriendo, seguidas por un médico. Rápidamente, trasladaron a Mateo a la cama. León, con las piernas temblando, se apoyó en la pared. El médico evaluó rápidamente el estado de Mateo y dio instrucciones a las enfermeras. León observaba la escena aturdido, como si estuviera en una pesadilla. Una vez terminada la atención de urgencia, el médico se acercó a León con una expresión grave. Su voz era pesada. «No puede aguantar más. Necesita diálisis y, dependiendo de su estado, debemos prepararnos para un trasplante. Su función renal está prácticamente paralizada». El corazón de León se heló. Miró a su padre. Tumbado con una máscara de oxígeno, Mateo parecía más pequeño y frágil que nunca. Lágrimas brotaron de los ojos de León. «Tenemos que empezar la diálisis de inmediato. Y también investigar la posibilidad de un trasplante. Haremos primero un análisis de sangre». «¿Hay algún familiar con el mismo tipo de sangre?» León asintió aturdido. Sabía que su tipo de sangre era el mismo que el de su padre. El médico le entregó unos papeles. León, confundido, los firmó. Luego se dirigió a administración para pagar los gastos de la urgencia. Frente al mostrador de pago, León sacó su tarjeta. Pero el terminal mostró un mensaje de límite excedido. León se quedó perplejo. Intentó sacar otra tarjeta, pero de repente una mano se posó en su hombro. Era Marcos. «Yo me encargo». Marcos, en silencio, entregó su propia tarjeta. Cuando León intentó decir algo, Marcos negó con la cabeza. «Para esto están los amigos». Ante esas palabras, nuevas lágrimas brotaron de los ojos de León. Abrazó a Marcos sin decir nada. En Madrid, Ricardo iba en coche con su secretaria. Al leer un mensaje que le llegó al móvil, una sonrisa cínica apareció en sus labios. El mensaje informaba sobre el estado de salud de Mateo. Ricardo miró por la ventana y dijo secamente: «Aprovecha la ocasión para sacarlo de en medio discretamente». La secretaria no pudo ocultar su sorpresa, pero asintió sin decir nada. El rostro de Ricardo no mostraba ninguna emoción. En la azotea del hospital, León miraba el cielo del amanecer. El este comenzaba a clarear. En su corazón, una firme decisión había tomado forma. Apretó los puños. «Ahora tengo que protegerlo yo. Nadie más lo hará por mí». La mirada de León se endureció. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su padre. Si necesitaba un trasplante de riñón, él sería el donante. Era lo único que podía hacer por su padre. León respiró hondo y regresó a la habitación. Sus pasos no vacilaban. Pasada la medianoche, el aire en la unidad de cuidados intensivos era pesado. Fuera, el cielo estaba oscuro, y dentro de la habitación, solo el sonido rítmico de los equipos médicos rompía el silencio. León estaba sentado junto a la cama de su padre. Mateo, después de su primera sesión de diálisis, dormía profundamente. Una máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro, y varios tubos estaban conectados a su brazo. La imagen de aquel padre que siempre le había parecido fuerte había desaparecido, dejando solo la figura de un anciano frágil en una cama de hospital. León cogió suavemente la mano de Mateo. El dorso de la mano de su padre estaba más áspero y arrugado que antes. En ella estaban grabadas las marcas de toda una vida de trabajo en el puerto. León comenzó a acariciar lentamente el dorso de la mano de su padre con el pulgar, como si con ese pequeño gesto quisiera transmitirle todo lo que sentía. «Papá, ¿me oyes? Estoy aquí». La voz de León temblaba. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se contenía para no llorar. Las palabras del médico habían sido claras. Los riñones de su padre habían dejado de funcionar casi por completo, y la diálisis solo era una forma de ganar tiempo. Finalmente, necesitaría un trasplante. León había decidido ser el donante, pero sabía que el proceso no sería fácil. Los párpados de Mateo temblaron ligeramente. Abrió los ojos lentamente, y con la mirada perdida, miró al techo por un momento antes de ver a León.
Una débil sonrisa apareció en los labios de Mateo. León se inclinó rápidamente para mirar el rostro de su padre. «Papá, ¿estás bien? ¿Quieres agua?» Mateo negó lentamente con la cabeza. Se bajó un poco la máscara y dijo con voz tenue: «Estoy bien, León. Vuelve a Madrid». Los ojos de León se abrieron de par en par. Miró a su padre con incredulidad. «¿Qué dices? ¿Cómo voy a dejarte solo?» Mateo respiró con dificultad. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza. «Tu vida es importante. Yo estoy bien». Las palabras de su padre le partieron el corazón. Ver a su padre, incluso en ese estado, preocupándose por él, hizo que ya no pudiera contener las lágrimas. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. «Papá, esta vez, por favor, escúchame. Voy a protegerte, te lo prometo». Mateo no pudo decir más. Sus ojos se cerraron lentamente de nuevo. León llamó a una enfermera, quien, tras comprobar el estado de Mateo, le dijo que se había vuelto a dormir. León suspiró y salió de la habitación. En el pasillo, se encontró con Isabel. Parecía haber venido corriendo al hospital. A diferencia de su habitual aspecto impecable, estaba un poco desaliñada. Su pelo estaba algo revuelto y apenas llevaba maquillaje. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «León, ¿cómo está tu padre?» León dudó un momento, pero luego le contó todo con sinceridad. El tratamiento de diálisis, el diagnóstico del médico y la necesidad de un trasplante a largo plazo. Isabel, al escucharlo todo, suspiró profundamente. Sus hombros se hundieron. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» León levantó la cabeza y miró a Isabel directamente a los ojos. Su mirada reflejaba una firme determinación. «Le daré mi riñón». El rostro de Isabel mostró una conmoción total. Le agarró el brazo a León. «No, León. Si te pasa algo, Mateo no lo querría». León negó con la cabeza. Su voz no vaciló. «Mi padre se ha pasado la vida sacrificándose para salvarme. Ahora es mi turno». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Miró la expresión decidida de León. Era una expresión que ya había visto antes. Era la misma que la de Mateo, 29 años atrás, arrodillado en el pasillo del hospital, firmando aquel acuerdo. «León». Isabel no pudo decir más. Simplemente lo miró. Los 25 años que había perdido estaban grabados en su rostro. El crecimiento de su hijo que no había visto, sus preocupaciones, su dolor y ahora su fortaleza. Todo había sucedido sin ella. León respiró hondo. Miró por la ventana. En el oscuro cielo nocturno no se veían estrellas. «Mañana tendré los resultados de las pruebas. Sabré si soy un donante compatible». Isabel no pudo decir nada. Solo asintió con la cabeza. Al final del pasillo, Marcos se acercaba a ellos. Traía algo de comida de la cafetería y le dio un sándwich a León. Isabel se apartó diciendo: «Voy a ver a Mateo un momento. León, por favor, come algo». Cuando Isabel entró en la habitación, León y Marcos se sentaron juntos junto a la ventana del pasillo. León abrió el sándwich, pero no tenía ganas de comer. Marcos lo miró en silencio y luego dijo: «Si no comes nada te vas a desmayar. Y si tú te desmayas, tu tío se preocupará aún más». León esbozó una sonrisa. Las palabras de Marcos siempre eran simples, pero claras. A regañadientes, dio un mordisco al sándwich. La comida le sabía a papel, pero siguió comiendo. «Has decidido donárselo, ¿verdad?» Ante la pregunta de Marcos, León asintió. Sus ojos no vacilaban. Los resultados de las pruebas confirmaron que León podía donar un riñón a su padre. Sus tipos de sangre eran compatibles y las pruebas iniciales de compatibilidad de tejidos también dieron buenos resultados. Al oír la noticia, la pesada carga que León llevaba sobre los hombros pareció aligerarse un poco. Un tenue rayo de esperanza volvió a sus ojos. Isabel le apretó la mano con fuerza. En su gesto se mezclaban una gratitud y una preocupación indescriptibles. Al día siguiente, León tuvo una consulta con el médico. El médico, sentado frente a él, le explicó el procedimiento de la cirugía con una expresión seria. Sobre la mesa había varios documentos y resultados de pruebas, que el médico señalaba mientras hablaba. «Señor Romero, el proceso de trasplante de riñón consta de varias etapas. Primero, confirmamos la compatibilidad del tipo de sangre, que ya sabemos que es adecuada. A continuación, realizaremos pruebas de tejido más detalladas y, finalmente, una prueba de reacción cruzada». El médico dibujó un simple diagrama en un papel y continuó explicando. «La cirugía en sí también tiene riesgos. Puede haber hemorragias, infecciones o problemas con la anestesia. Especialmente usted, como donante, necesitará un periodo de recuperación postoperatoria. En el futuro, deberá evitar el trabajo físico excesivo.
León asintió en silencio. Ya sabía todo eso. Mientras el médico hablaba, miraba la lluvia caer por la ventana. Las gotas que corrían por el cristal parecían querer erosionar su determinación, pero su mente ya estaba decidida. ¿Tiene alguna pregunta? León negó con la cabeza. Para él, la decisión era más importante que las preguntas. El médico finalmente lo miró a los ojos y dijo: por procedimiento legal, debo entrevistarlo por separado. Es un proceso para confirmar que esta es una decisión completamente voluntaria. León miró al médico con extrañeza. El médico sonrió amablemente y continuó: a veces, la decisión de donar se toma bajo presión o coacción familiar. Tenemos un proceso para asegurarnos de que no sea el caso. León sonrió con amargura. Al contrario, su padre se oponía firmemente a su decisión. Respondió al médico con firmeza: esta es mi decisión. Nadie me ha obligado. De hecho, todos intentan disuadirme. El médico observó a León por un momento y luego asintió. Le deslizó un documento. El formulario de consentimiento. León tomó el bolígrafo y miró el espacio para la firma. Su mano temblaba ligeramente. Sentía como si sus 25 años de vida convergieran en ese momento. Lentamente, posó el bolígrafo en el papel y, trazo a trazo, escribió su nombre con esmero: León Romero. Después de firmar, León suspiró profundamente. Sentía que había cruzado un río sin retorno. Le entregó el documento al médico, quien asintió y se levantó. Programaremos la cirugía para dentro de 3 días. Mientras tanto, descanse lo suficiente y el día antes de la operación deberá ayunar a partir de la medianoche. León salió al pasillo. Se paró junto a la ventana y miró el paisaje exterior. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomarse. Como si bendijera su decisión, un rayo de luz se filtró entre las nubes. En ese momento sonó su móvil. Era Isabel. León, me han llamado de la empresa. Ricardo está causando problemas. León frunció el ceño. Ya había dejado atrás la empresa, pero no esperaba recibir noticias así a través de su madre. ¿Qué pasa? Ricardo ha convocado una junta directiva. Sostiene que la noticia del trasplante de riñón de tu padre desestabilizará el mercado. Dice que si se hacen públicos los asuntos personales y familiares de la presidenta, afectará negativamente a las acciones. León se mordió el labio. La frialdad de Ricardo lo sorprendió. Isabel continuó: pero no te preocupes. Ya he respondido. ¿Cómo? En la junta lo he dicho claro. No hay mercado que valga más que la vida de una persona. Con firmeza. El corazón de León se conmovió. Podía imaginar la situación en la que se encontraba Isabel. Teniendo que elegir entre la empresa y la familia, Isabel había elegido a la familia. Hacía 29 años no pudo hacerlo, pero ahora estaba tomando una decisión diferente. Gracias, mamá. Tras colgar, León se dirigió a la habitación de su padre. Mateo miraba por la ventana. Había adelgazado en los últimos días, pero su mirada seguía siendo cálida. Cuando León entró, Mateo giró lentamente la cabeza. «Lo has decidido». León asintió. Se sentó junto a la cama de su padre y le cogió la mano. «La operación es en 3 días. No te preocupes, papá. Todo saldrá bien». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Siempre había mostrado una imagen de fortaleza, pero ahora no podía. Ver a su hijo sacrificarse por él le dolía en el alma como padre. «León, no tienes que hacerlo». León negó con la cabeza. Su mirada era firme. «Papá, no te preocupes por mí. Yo me sostengo por mi propio nombre y protejo a mi padre con mis propias decisiones». Mateo apretó la mano de León con fuerza. En su mano estaban grabados 25 años de trabajo y amor. Susurró con voz débil: «Lo siento. Gracias, hijo mío». La noche antes de la operación, León, Marcos e Isabel estaban reunidos en la habitación del hospital. Mateo, en preparación para la cirugía de mañana, se había dormido temprano, y los 3 conversaban en voz baja. Isabel les ofreció café a León y a Marcos. En lugar de su habitual elegancia, mostraba un aspecto sencillo. Llevaba el pelo recogido y su rostro sin maquillaje mostraba cansancio, pero su mirada era decidida. «Mañana la operación la realizará el mejor equipo médico, no os preocupéis». León asintió. Ya había superado el miedo. Ahora solo esperaba que todo saliera bien. Marcos le dio una palmada en el hombro a León. «Vais a despertar los 2 sanos y salvos. No te preocupes. Y cuando despertéis, traeré un montón de jamón ibérico. Nos lo comeremos con pan y tomate». «Prometido». León sonrió. Las palabras de Marcos siempre le daban consuelo. «Prometido». Isabel observaba en silencio a los 2 amigos. Agradecía que León hubiera podido tener una amistad tan valiosa mientras crecía.
Aunque ella no había estado presente, León estaba rodeado de buenas personas. La noche avanzó. Marcos se fue primero, y solo quedaron León e Isabel. A través de la ventana de la habitación, se veía un cielo estrellado. Isabel cogió suavemente la mano de León. «León, hay algo que quiero decirte». León miró a Isabel. Sus ojos reflejaban una profunda emoción. «Hace 29 años, tuve miedo de perderte como perdí a tu padre, pero esta vez quiero hacerlo de otra manera. Tome la decisión que tome, estaré a tu lado». Los ojos de León se llenaron de lágrimas. Asintió lentamente. «Gracias, mamá». Los dos se miraron en silencio. 25 años los separaban, pero ahora avanzaban hacia un nuevo comienzo. Las estrellas fuera parecían brillar con más intensidad. A la mañana siguiente, el rostro de León, camino del quirófano, mostraba una calma serena. Pasara lo que pasara, no se arrepentiría de su elección. León miró a su padre por última vez, y en sus miradas se reflejaba un profundo amor y respeto. El día de la operación, el pasillo del hospital estaba cargado de tensión. Frente al quirófano, cuya luz roja estaba encendida, Isabel estaba sentada con las manos entrelazadas, como si rezara. Su rostro estaba pálido, y su habitual expresión firme había sido reemplazada por una mezcla de ansiedad y expectación. A su lado, Marcos esperaba en silencio, ofreciéndole agua de vez en cuando o palabras de consuelo. Las manecillas del reloj se movían lentamente, y el sonido de los pasos del personal médico resonaba en el pasillo. Pasado un tiempo, la puerta del quirófano se abrió y salió un médico. Isabel se levantó rápidamente y se acercó a él. Sus ojos reflejaban una profunda inquietud. El médico se bajó la mascarilla, respiró hondo y dijo: «El procedimiento va bien. Hemos extraído con éxito el riñón del señor Romero y ahora lo estamos trasplantando al señor Mateo. Aún no hemos terminado, pero hasta ahora todo avanza según lo previsto». La tensión en los hombros de Isabel se relajó un poco. Asintió y agradeció al médico. Marcos le dio una palmada en el hombro y sonrió. Pasaron otras 2 horas, y el médico volvió a salir. Esta vez, su expresión era más optimista. «La operación ha sido un éxito. Ambos están estables, y ahora los estamos trasladando a la sala de recuperación. Podrán verlos en un rato». Lágrimas brotaron de los ojos de Isabel. Las emociones que había reprimido y contenido durante 25 años estallaron en un instante. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. Marcos permaneció en silencio a su lado. En la sala de recuperación, Mateo abrió los ojos lentamente. Bajo la luz tenue, vio los tubos y los monitores conectados a su cuerpo. Su conciencia aún estaba nublada, pero sentía que estaba vivo. Junto a su cama había otra, y en ella yacía León. Los dedos de León comenzaron a moverse ligeramente, y él también abrió los ojos lentamente. Los dos se miraron, tumbados uno al lado del otro. Los labios de Mateo temblaron y llamó con voz débil: «León». León sonrió débilmente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con vida. «Viviremos mucho tiempo juntos». Eran solo 5 palabras, pero eran una promesa que trascendía 25 años. Lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo, y León también lloró en silencio. Una enfermera entró, comprobó el estado de ambos y permitió la visita de Isabel. Cuando Isabel entró en la sala de recuperación, sus ojos reflejaban una profunda emoción. Se paró entre Mateo y León y cogió las manos de ambos. La familia, separada durante 25 años, volvía a estar unida. Una semana después, frente a la sede del Grupo Solaria en Madrid, docenas de periodistas se agolpaban con cámaras y micrófonos. Isabel, con un traje impecable, subió al estrado de la sala de prensa. Su expresión era serena y su mirada llena de convicción. Se paró frente al micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar con voz clara. «Hoy estoy aquí para contarles la verdad. Sí, León Romero es mi hijo. Ha sido tarde, pero ya no me esconderé». Un murmullo recorrió la sala y el sonido de los obturadores de las cámaras se hizo ensordecedor. Isabel continuó sin inmutarse. «Hace 29 años perdí a mi hijo, y ahora lo he recuperado. Esa es toda la verdad. Sé que a algunos les preocupará el impacto que este asunto familiar pueda tener en la empresa, pero yo creo que la verdad siempre nos hace más fuertes». Después de la rueda de prensa, Isabel regresó a su despacho. Allí la esperaba Ricardo. Su expresión era fría, pero sus ojos ardían de ira. «He convocado una junta directiva. Este asunto cambiará por completo nuestra participación y la cuestión de la sucesión. Tomaste esta decisión sabiéndolo». Isabel asintió. Su mirada era firme. «Lo sabía, pero ya he tomado mi decisión». La junta directiva comenzó con un debate acalorado. Ricardo planteó preocupaciones sobre la estabilidad de la empresa, el precio de las acciones y la estructura de gobierno.
Sin embargo, en contra de lo esperado, varios consejeros independientes se pusieron del lado de Isabel. Uno de los consejeros más antiguos tomó la palabra. Una decisión que prioriza a las personas en tiempos de crisis genera confianza en la empresa. Apoyo la decisión de la presidenta Vega. Durante 25 años, ha sacrificado todo por esta empresa. El hecho de que ahora elija a su familia demuestra los valores humanos de nuestra compañía. La emisión de bonos de la empresa se tambaleó por un momento, pero Isabel, con una explicación transparente, presentó el plan de mejora de campo que había elaborado León. Esto generó una nueva confianza en el mercado, y la situación se estabilizó gradualmente. Ricardo seguía descontento, pero ya no se oponía abiertamente. Pasó un mes, y en el Hospital Universitario de Valencia, Mateo recibía tratamiento de rehabilitación. Su estado mejoraba día a día. León pasaba tiempo con su padre en la habitación, y a veces Isabel se unía a ellos. Hoy, León había preparado algo especial para su padre. Hoy tenemos una merienda especial. León trajo una pequeña olla. Dentro había un caldo de pescado caliente con fideos finos. Una fideuá. Una sonrisa apareció en el rostro de Mateo. León colocó con cuidado una pequeña mesa frente a su padre y le sirvió un plato de fideuá. «Papá, esto no es solo comida, es medicina». Mateo se echó a reír, y León rió con él. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Isabel. Llevaba un pequeño ramo de flores. «¿Cómo estáis?» «Oh, fideuá». Isabel también se sentó a la mesa, y los tres comieron en silencio. Hubo un momento de silencio, pero no fue un silencio incómodo, sino uno cómodo y cálido. Una semana después, Mateo finalmente recibió el alta, y los tres fueron juntos a la playa de Valencia. Se sentaron en un pequeño restaurante de marisco, mirando el mar y charlando. Fuera, se oía el sonido de las olas del puerto de Valencia, y la brisa de la tarde traía el olor del mar. Sobre la mesa, un plato de paella humeaba. 25 años han sido muy largos, dijo Isabel primero. Sus ojos reflejaban una profunda emoción. Pero ahora no volveré a dejaros marchar. Mateo asintió en silencio. Todavía no era un hombre de muchas palabras, pero su mirada lo decía todo. León miró a los dos alternativamente. En su corazón ya no había ira ni resentimiento, solo la expectación de un nuevo comienzo. Ahora me sostendré por mi propio nombre, y también como parte de una familia. Ante las palabras de León, Isabel y Mateo sonrieron. Los 25 años de separación y dolor comenzaban a sanar. El mar que se veía por la ventana se mecía suavemente, y a lo lejos, un barco se acercaba lentamente al puerto. A la mañana siguiente, León, con una firme determinación, se dirigió a la sede del Grupo Solaria. Estaba listo para volver a la empresa. Al entrar en el vestíbulo, las miradas se volvieron hacia él. Pero ahora, esas miradas eran diferentes. Eran miradas de curiosidad y respeto. Al llegar al equipo de logística, David Alonso lo recibió con una sonrisa. «Has vuelto. Te hemos echado de menos». León asintió. Sobre su escritorio estaba el plan de mejora de campo que había propuesto, y sobre él, un sello que decía «Aprobado». «Ahora es el momento de que tu idea se haga realidad. ¿Estás listo?» León respondió con confianza. «Sí, estoy listo». Fuera se veía el horizonte de edificios de Madrid, y el sol brillaba intensamente sobre él. En el corazón de León ahora había certeza. Se mantendría firme, por su propio nombre y como miembro de su familia. Ya no se escondería, ni temería, ni dudaría. A partir de este momento, comenzaba su verdadera vida. 6 meses después, la tensión flotaba en la gran sala de conferencias del Grupo Solaria. León, con un traje impecable, estaba de pie frente a una pantalla. El sol de la mañana de Madrid, a través de la pared de cristal, iluminaba sus hombros. En la pantalla, fotos del puerto de Valencia y gráficos de mejora de colores vivos. La línea ascendente del gráfico mostraba claramente la eficiencia del sistema logístico que León había propuesto. En la sala estaban reunidos los ejecutivos, y en la última fila había unos invitados especiales. Isabel sonreía con orgullo, y Mateo, con su bastón de rehabilitación apoyado en la silla, miraba a su hijo con ojos llenos de admiración. La voz de León era firme y clara. «Soy León Romero, y respondo por mi nombre». El significado de esa simple frase era profundo. No era solo una promesa profesional, sino una declaración de su identidad y de su vida. Mateo aplaudió en silencio, e Isabel asintió con una mirada emocionada. A través del cristal, el sol brillaba aún más, y los edificios de Madrid reflejaban su luz. La historia de una familia que comenzó en el puerto de Valencia finalmente comenzaba a brillar, cada uno en el camino que había elegido.
Si esta historia te ha conmovido, compártela con tus amigos, familiares y conocidos. La vida de alguien podría ser tu propia historia. No olvides suscribirte, dar me gusta y dejarnos un comentario diciendo desde dónde nos lees.